continuamos ya en nuestro cuarto y último bloque de este segundo programa con Cristian Satarain. Y bueno, vamos a platicar ahora el montaje más reciente que tienes y que me parece muy interesante. Es la historia ridícula del oso polar que se quedó encerrado en el baño del restaurante. Ok. Así es. Cuéntame esta obra con este peculiar título. ¿Cómo Sí. llega a ti? ¿Cómo decides hacerla? Bueno, llega a mí gracias a dos de las actrices que deseaban titularse con una obra de Luis Santillán. Entonces me dan 3 opciones a elegir y la que más interesante me resultó fue esta, ¿no? En griego se dice nostos y regreso en griego se dice nostos, creo que es una, y la otra era la historia del kiwi enlatado o algo por el estilo. Y elijo que trabajemos el oso polar como su montaje de titulación y bueno, empezamos a trabajarlo, duró cerca de año y medio, año y 4 meses nos aventamos con el montaje. Y de hecho nos aventamos el embarazo de todo el embarazo de una de ellas, una de las chicas. Y bueno, armamos este montaje que tiene un formato bastante peculiar, es triangular y hay una serie de cambios, de intercambio de personajes y todas las actrices interpretan a los 6 personajes de la obra. Es muy dinámica en muchos sentidos, hay mucho trabajo vocal y corporal. Bueno, la reside un poco más, creo, en el trabajo vocal para la identificación de los personajes y en lo corporal mucho también del carácter de cada uno y la diferenciación de cada uno de los personajes. En este montaje tenemos el privilegio de poder ver el mismo personaje creado por 4 actrices distintas y es una visión que pocas veces logramos tener, ¿no? Ver cómo haría, cada vez que uno dice, ay, yo le hubiera hecho así, a ver, pues hazlo, ¿no? A ver. Y entonces aquí vemos el yo le hubiera, finalmente el hubiera sí existe, ¿no? Y bueno, es un montaje con mucho trabajo detrás y ha sido bien recibido por la gente que lo ha visto. Hay comentarios positivos, negativos, como siempre, ¿no? Y algunas observaciones también muy pertinentes que se han hecho, ¿no? ¿Cómo surge esta idea de el escenario triangular que a mí me llamó mucho la atención y el hecho de que los espectadores estén prácticamente involucrados en la casa, en todo el escenario? ¿Cómo surge? ¿Por qué? Y a ver, cuéntame eso y ahorita te digo la otra. Bueno, hay muchísimas ternas que se forman durante las relaciones en el montaje. Los conflictos están presentados de forma triangulada, ¿no? La madre, la hija y los que buscan a la hija para matarla. Están las 2 hermanas y el bebé de una de ellas, ¿no? El bebé que al parecer es ficticio, pero también da la opción de que puede ser verdad, ¿no? Tenemos a las otras 2 chicas que no está muy clara la relación entre ellas y la muerta. Y bueno, así hay muchísimas cosas que se dan de 3 en 3. Ajá. Muchos momentos y datos y pequeñas coincidencias que son internas. Esto nos determina atávicamente a un polígono de 3 lados, ¿no? Y esto es una de varias razones de por qué se elige este. También algunos de los estímulos que genera la obra los elegimos a través de
noción atávica, y para la distribución del espacio, este elemento atávico también coincidió ser el triángulo, ¿sí? Un triángulo isósceles, si no me equivoco, es el que tiene 3 lados distintos. Y fue este triángulo, que en realidad pareciera ser que sus 3 lados son del mismo tamaño, pero no lo son. Son distintos los tres lados las medidas de los 3 lados de este triángulo. Y bueno, el espacio es un espacio muy peculiar porque el título nos dirige al baño, ¿sí? De entrada. Pero el autor en la obra nos indica que todo sucede en la cocina. Curiosamente, estos dos son 2 espacios sumamente antagónicos, ¿no? Claro. Pero ínfimamente vinculados. ¿Sí? Y este vínculo entre el baño y la cocina también se presenta en la escena, ¿no? De hecho, la mesa de centro, el comedor, o como lo quieran interpretar según lo que cada uno lea, pues son 2 inodoros pegados por las espaldas, ¿no? Y esta es la mesa, que están junto a la cocina, que es toda una síntesis, pues, de una cocina. Y son 3 espacios en los que vive cada uno de los grupos de personajes que conviven simultáneamente. Este espacio lo habitan incluso en algún momento todos al mismo tiempo. Tenemos momentos para ver solo a unos personajes. De hecho, la presentación de los personajes es un poquito larga al inicio para que la gente logre identificar, este es este es este, este es este. Y después ya se vuelven más dinámicos los cambios y las propuestas de intercambio de personajes se van volviendo más dinámicos hasta que ya es una pradera y cambiadera de personajes. Y ya la gente los ubica. Pero esto nos permite invitar al espectador a ser partícipe de qué está sucediendo, ¿sabes? Que no nada más esté como, sí, dame la historia y ya. Yo me la llevo y la digiero. Ajá. Sino realmente tiene que poner de su parte para entender qué está pasando, quién es quién, cuál es cuál, dónde está. Y que es, bueno, un común denominador en los trabajos que hago, afectar al espectador de alguna manera, obligarlo a participar, que sude tanto como los actores mismos en la puesta en escena, ¿no? Claro. Y creo que también en este montaje se logra en algunos momentos de forma muy interesante. A mí me gusta mucho ver al espectador. De hecho, en presentación, en función, normalmente no veo el montaje, veo a los espectadores y estoy constantemente sensando qué momentos están funcionando, cuáles no, cómo reacciona el espectador, ¿no? Porque pues para ellos trabajamos, para ellos creamos el trabajo y finalmente son los que tienen que entender o no, gustar o no de la obra, cada uno por sus razones particulares, ¿no? ¿Cómo fue el trabajar con las 4 actrices, 6 personajes, que prácticamente se multiplica los 6 personajes por cada una de las actrices, ¿no? O sea, sí, ya no nada más te quedas con los 6 que está en la obra, sino cada una, me imagino que te fue proponiendo, aún en un solo personaje, cosas distintas. ¿Cómo fue unificar esto? Fue muy interesante porque hubo una co-creación de cada uno de los personajes. Es decir, de repente había una actriz que a la hora de trabajar en las improvisaciones, dado personaje, tenía alguna pequeña acción que le daba como un carácter muy particular a ese personaje. Y entonces se queda, ¿no? Esto que sucedió se queda para este y es para todas. Y entonces otra proponía alguna otra cosa y nuevamente se queda. Entonces, a final de cuentas, entre extraer de lo que cada una daba para cada personaje, se fueron formando los personajes. Y esto les dio un poquito más de tridimensionalidad, de consistencia a los personajes en sí.
Y esto es algo que pocas veces tienes, ¿no? Muchas veces te pueden dar, aconsejar tus compañeros, pero no logras co-crear realmente, ¿no? Te aportan y dependiendo de qué tan testarudo seas como actor, puedes tomar o no. Pero aquí no había negociación, había que tomar lo que se iba quedando, lo que cada uno aportaba. Y haz lo tuyo. O sea, haz lo tuyo, no es algo impostado, no es algo del tico o algo por el estilo, sino tienes que hacer lo tuyo para que se vuelva parte de tu personaje, ¿no? Efectivamente tenían la tarea de incorporar algo que les era de alguna manera ajeno. Y fue muy difícil para algunas lograr asimilar de forma cómoda estos ademanes, gestos, posturas. Incluso teníamos una gráfica de la posición de la voz de cada uno de los personajes, ¿no? En qué nivel de esta gráfica estaba ubicado cada personaje. Para poder diferenciarlos fue necesario graficarlos, y también tanto vertical como horizontalmente, ¿no? A qué distancia, qué tan fuerte habla, qué tan bajo, a qué nivel de resonancia está emitiendo su voz el personaje, muy grave, medio, agudo, etc. Y entonces fue como los definimos. De hecho, en el proceso de creación de los personajes hubo muchísima improvisación. Las chavas trabajaron la obra completa, corrían la obra improvisando, y cuando una se trababa, entraba otra, un poco como de impro match. Entraban a cubrir a la que se empezaba a trabar y al final corrían entre todas la obra, de modo que al final de la primera parte de improvisación todas conocían perfectamente la obra, todas, y corrían la obra en improvisación. Claro. Sin texto. De hecho, el texto fue ya en una etapa muy avanzada del proceso, hasta donde comenzaron a memorizar. Lo primero fue conocer la anécdota de la obra, ¿no? y apropiársela, asimilarla como si ellas mismas la hubiesen escribido. Claro que sí. Bueno, Cristian, se nos ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias por esta entrevista. Y bueno, amigos, es hora de cerrar el telón desde el estudio Oteart. El día de estos dos programas fueron dedicados a Cristian Zatarain, director de teatro, director de escena aquí en Guadalajara, Jalisco. Y bueno, no me queda más que despedirme y desearles lo mejor. Asistan al teatro, no importa qué teatro sea o no importa qué arte, consuman el arte, por favor. Muchísimas gracias.